Hola, voy a hablar de los elegidos y de las elegidas. Hoy a la mañana tuvimos el comienzo del templo de sacerdotisas de la mentoría de 2 meses y a su vez hoy a la mañana fue la última meditación, el último anclaje de los magos luz y tenía ganas de compartirle a esta comunidad que ve estos videos algunas cositas. Primero como mensaje para las sacerdotisas en esta idea de los elegidos y las elegidas. En la antigüedad se creía que solo algunas personas eran elegidos, eran enviados del cielo y que venían a este mundo con un propósito y una misión clara y que las otras personas no. Y esto es una idea como antigua. En la actualidad entendemos que no es así, que no hay unos pocos enviados del cielo y los otros son unos pobres infelices, sino que los elegidos y las elegidas son aquellas personas que se eligen a sí mismas, que entienden que no va a venir nadie de afuera a decirle, oh, magnífico ser de luz, tú tienes esta misión en la tierra. Y a veces sí tenemos la suerte de que hay otra persona que nos ve antes que nosotros mismos y que ve nuestro brillo antes que nosotros mismos y que nosotras mismas. Y cuando eso sucede, cuando otra persona nos ve y nos comparte esa impresión sobre nosotros mismos y nosotras mismas, es una bendición. Y te recomiendo que si te sucede o te ha sucedido, que tomes esa puerta y esa posibilidad que la vida te está dando. Porque hay una frase que me gusta mucho que dice, el amanecer no avisa 2 veces. Y esto, lejos de querer entrar en esta idea de la rapidez que hay hoy en día, ¿no? De apurarte porque se te pasa el tren y el tiempo pasa y bla, 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 no desde ese lugar de apuro y de emergencia y de atropello al propio ritmo, sino de un lugar de sincronía con el tiempo divino de cada alma y de cada ser. Si estás mirando este video, seguramente has tenido un montón de veces el llamado de tu alma, un montón de veces, de distintas formas, con distintas personas, con distintas situaciones. No todas las personas saben identificarlo, no todas las personas responden a ese llamado. A veces nos lleva un tiempo animarnos a reconocer ese llamado y lo que está pulsando y lo que nos está pidiendo y a lo que nos está invitando. Más el elegido y la elegida es aquel y aquella que se elige a sí mismo y a sí misma. Por ejemplo, en Magos Luz hubo un montón de magos que caminaron el proceso con extrema sacralidad, con extrema presencia, con extrema conciencia de lo que estaban haciendo, de lo que estaban recibiendo, de lo valioso de su presencia ahí. Pudieron tomarlo, anclarlo, expandirlo. Y hay otros que seguramente no han podido, no han querido, no se han elegido para eso. Más allá de que puede estar el caso particular, ¿no? De quien no resonó, etcétera, pero quien se desvió, quien se desconcentró, quien puso lo último que tenía del día para hacerlo, etcétera, etcétera. Y esto es un ejemplo de las oportunidades y las puertas que nos da la vida y por qué es importante ver esta diferencia entre quienes eligen y quienes no, para que entiendas lo valioso y lo valiosa que sos, vos que estás caminando con ese grado de conciencia y de coherencia interna. No es tan común. No es que todos y todas caminan así, no es tan común. Y hoy en el templo de sacerdotisas estaban estas mujeres que se eligieron a sí mismas y a mí me conmueve el grado de coherencia
de cada una de estas mujeres que sienten un llamado y van y accionan con las resistencias, con los desafíos, con lo que sea. Cada una tuvo que subir un video contando por qué lo habían elegido, por qué se habían elegido, qué es lo que brindan. Y para ellas fue un re desafío hacerlo. Y lo hicieron igual. Y que haya este grado de sacerdotisas hoy, que se hagan el tipo de preguntas que se hacen, desde dónde comparten lo que comparten, por qué lo comparten, que lo hagan con tanto amor, con tanta conciencia, que tengan tanta sabiduría para compartir, que estén haciendo esta práctica de saber que tienen que salir al mundo y expresar su voz. Y hoy en día vemos un montón de influencers y gente que no tiene mucho rollo en hablar en redes sociales, que dicen cualquier cosa. Digo, y hay un montón de sacerdotisas y de mujeres que tienen mucho para decir, mucho para compartir al mundo. Y algunas todavía no se eligen. No eligen su propio mensaje, no eligen sus propios dones, no eligen el llamado que su alma les invita a hacer. Hay tiempo para todo. Como dije, esto no intenta favorecer esa idea de urgencia, porque yo creo que como buena taurina todo es un proceso, es un ciclo, y la semilla tiene su tiempo en anclarse y en florecer. Más también es una invitación a escuchar al tiempo divino que cada alma tiene. A lo largo de nuestra vida, nuestra alma y las circunstancias abren ciertas puertas para que nosotras las atravesemos y podemos atravesarlas o no, o quedarnos durmiendo la siesta. Y yo siento que se viene una camada de mujeres muy poderosas que hasta el momento estuvieron guardando su mensaje. Estuvieron guardando su voz. Y esto no es solo parte de un movimiento individual, es un movimiento del entramado colectivo. Y cuando ese entramado colectivo explote y la voz de esas sacerdotisas explote, seguramente vamos a ver muchísimos cambios en la tierra entera. Pero todavía hay un proceso. Porque a veces lo que todavía no nos animamos a decir es porque todavía hay un entramado que no está listo para recibirlo, como debe ser recibido. Entonces, sacerdotisa, la primera que tiene que confiar en su propio mensaje y en su propia voz, sos vos. Y sé que es difícil, y sé que es un reproceso, y sé que tocamos un montón de heridas y de angustia y de tristeza, de asumirnos. Más, hoy está todo dado. Cuando nosotros hacemos esta retrospectiva a lo que se decía antes de las mujeres que tenían ciertas visiones, cierta intuición, ciertos dones, si bien hoy eso sigue en menor escala, digo, hoy está todo dado. La vida solo pide que te presentes. Ahí es donde se te llama, ahí es donde se invoca tu presencia, presentate. Y esto, voy a dar un ejemplo que parece gracioso, pero fue un ejemplo de vida para mí, de mí misma. El año pasado hice natación todo el año a las 7 de la mañana 3 veces por semana. Y había días en que la mente, o todos los días capaz que la mente me lo hacía, porque para mí fue un desafío todos los días hacerlo, que me decía, ¿por qué no te quedas durmiendo? Qué frío. Y sí, en invierno yo salía caminando de noche, no había nadie en la calle y caminaba toda abrigada hasta el natatorio. Y cuando me aparecía esa voz que decía, quédate durmiendo, ¿para qué? No lo hagas, vas a la próxima clase, etcétera, etcétera. Todo mi cuerpo también tenía ganas de quedarse durmiendo, sin embargo, cuando yo me llevaba y estaba en la pileta, me agradecía 1000 veces,
por haberme llevado y por estar ahí dándome esa oportunidad que disfruto tanto. Cuando se me cruzaban esos pensamientos, yo pensaba, hay alguien que se levantó antes que yo a limpiar los vestuarios. Hay alguien que se levantó antes que yo a recibir los carnets. Hay alguien que se levantó antes que yo, que es la profesora, y preparó la clase para darnos a todos hoy. Hay alguien que se levantó antes que yo y es la guardavidas, que va a estar ahí sentada mirando que todos nosotros, giles, no nos ahoguemos, etc. Y yo solo tengo que aparecer y nadar. De todo ese entramado, mi rol era ir a nadar. Era todo lo que tenía que hacer. No tenía que limpiar la pileta, no tenía que... No, tenía que ir a nadar. Esa era mi parte. Aparecer. Hacer mi parte de ese movimiento. Y cuando pensaba en todas esas otras personas que estaban haciendo eso para que yo estuviera ahí nadando, agarraba una fuerza gigante y decía, no, yo no me voy a quedar acá durmiendo. Yo tengo que ir y aparecer y nadar. Así que para mí fue un reaprendizaje y te lo comparto. Espero te sirva y cuando la vida te esté llamando, aparece.